Tienes que poner a aceptar. Bueno, acá estamos otra vez. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas bien, no? Sí, Sí. sí, te escucho muy bien. Ok, bueno, ya no me acuerdo que te había preguntado. Yo sí. Ah, ok. Entonces, puedes responder entonces. Sí. Bueno, me preguntaste, yo lo repito, ¿no? Para un poco para enlazar, Sí, sí, sí. que si vuelve, que si me vuelve la contracción, Sí, sí, sí. fue eso, creo que fue eso. Sí. A ver, a mí nunca me gusta dar absolutismo. Podría decir que no, podría decir que no desde la vivencia que hay aquí, pero realmente no puedo dar absolutismo, porque puede ser que por momentos, em, sobre todo cuando ocurren circunstancias que pueden afectar más anímicamente, algo así inesperado, por momentos puede afectar tanto que en ese intervalo puedes sentirse como que de nuevo lo estás viviendo como algo súper personal. Pero si es que es así, de nuevo se desvanece. Y no puedo asegurar si es que es así, porque no me gusta el absolutismo. Mm. Porque lo mismo es que simplemente se da esa sensación intensa y que va de la mano con la preocupación, por ejemplo, pero luego, de nuevo, como te dije antes, pues se mueve. Y si vuelve, vuelve cuando tiene que volver y se vuelve a ir. Y Claro, sería como parte todo, del que dar juego. absolutismos para sí, es que dar absolutismos para mí es algo delicado, porque incluso si tú me preguntases si de repente pudiese volver la contracción y de nuevo establecerse, ¿y por qué no? Porque la vida es un misterio, eso es algo impredecible. Aquí no hay un, lo conseguí, a mí ya, no, es que no existe nada de eso. Claro, pero solamente si de pensar el hecho de que puede haber lo voy a llamar un shock, ¿no? O una contractura, la contracción, que puede haber una contractura también te parece algo imposible, o sea, el hecho de la respuesta a una situación que puede ser preocupante, peligrosa, lo que fuera, muchas veces es la reacción del cuerpo, que tiene la reacción de la supervivencia, o el miedo, o esas son emociones, ¿no? Es como que las emociones son parte de lo que es, pero a lo mejor Claro, no hay una identificación, no aparece un shock que se identifica, o simplemente está sucediendo, pero no hay nada separado, pensando me está sucediendo, o sí. no, 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 esa sensación un me está sucediendo, no. Pero no me gusta dar absolutismo, te lo vuelvo a decir, porque es que no, yo no quiero dar impresión de superheroína, ni de super iluminada, pero no porque eso me parezca algo malo, sino porque es la realidad que vivo. Claro. La realidad que vivo es que no, o sea, es que hablo desde la descontracción, pero puede volver la contracción y puede que en momentos vuelva y no sea tan consciente de ello, tal vez. Es que para mí es un misterio. Claro. Para mí ese absolutismo de el contraído y el descontraído, para nada es así. Mm. Puede estar el descontraído, pero puede estar el que anda en intermitencia, el que estuvo por un tiempo largo en descontracción, pero luego no se puede, es que infinitas posibilidades. Pues que la vida es infinitas posibilidades. Sí. Así que no sé si te he respondido, pero es que no te puedo responder con un absolutismo, la verdad. No, 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 está perfecto, está bien, estás diciendo lo que surge ahí, Sí, está sucediendo. sí. Sí, porque, eh, y en ese sentido, ¿qué me dices o qué nos dices de los pensamientos? Bueno, los pensamientos son fantásticos, a mí me encantan. En serio, Sí, te lo digo o sea, a mí me encanta fíjate que es una paradoja, claro, porque hay una evidencia que realmente en último término la vida no tiene sentido, no tiene objetivo, no tiene plan, es, digamos, un suceder espontáneo. Mm. Y entonces,
en ese suceder está la mente que le quiere dar todo sentido y que juega a eso. Yo le llamo Y a es eso, súper, perdón, no, yo a eso le llamo la mente finita. totalmente finito. Bueno, pero y a la vez, en ese finito es infinito, porque como siempre se puede renovar. Y es súper creativa, es magnífica. Y magnífica, en magnífica englobo todo, ¿eh? Desde, lo- desde los pensamientos más desastrosos, que pueden ser también súper creativos, en todo aquello que se genere desastroso, hasta los pensamientos, pues, no sé, o más ingeniosos o más esperanzadores, lo que sea, desde lo más positivo a lo más negativo, a mí me parece algo magnífico. Me parece algo magnífico que forma parte, pues eso, de la misma vida. Y a mí me encanta, bueno, a mí. Aquí hay un querer jugar a eso y te voy a hablar desde el pronombre personal, porque si no esto es un lío. Que a mí me encanta jugar con la mente y me encanta darle sentido y ver cómo el interior es un reflejo El exterior es un al revés, reflejo del el interior. exterior es un reflejo de lo interior y ves las señales y todo eso a mí me fascina. Ahí está de fondo el saber que al final nada de eso tiene un sostenimiento absoluto, porque realmente no. Es que si a la vida se le pudiera dar un sentido, se acabaría el misterio. Le pondría ya un límite. No se puede, es que no se puede, pero es magnífico así. O sea, pero mi pregunta es también si los pensamientos son, si para ti o desde ahí ves como los pensamientos como personales o son, como dicen algunos maestros, como nubes que pasan y uno puede engancharse de la nube, al pensamiento, que puede ser colectivo, que puede, no sé, o, y en ese caso dice, son mis pensamientos, o si son los pensamientos, ¿entiendes? A donde yo reciclo a través Sí, de sí, mi vida, pero en realidad pasa, ¿no? sí, sí, sé hacia dónde va. Bueno, aquí sobre todo desde que, o sea, desde que yo em, me vi inmersa en lo que tiene que ver la autoconciencia, el estar atenta a lo que pasa o no pasa en la mente, en las emociones, en las percepciones, todo esto del paquete, ¿no? Pues desde ahí, no el clic, desde ahí sí que parece ser que hay más conciencia en qué está pasando y qué no. No es tan automático, no va con tanta inercia. Entonces, en ese sentido, digamos que parece ser que si hay una elección más dirigida hacia con qué me quedo, con qué no. Pero eso en realidad no es así, porque eso está surgiendo solo. En Mm, el clic no sucede nada de eso. En el clic simplemente todo se está dando igual en el momento de vida que te ha sucedido, todo se está dando igual. Los pensamientos, los sentimientos, todo se está dando igual. Sí que no, sí que no hay una apropiación, sea donde va. No hay una apropiación. claro, No hay esto en mi historia. claro. Súper importante, súper veraz. No hay esa sensación. Pero tampoco la sensación, tampoco indiferencia. Claro. Tampoco es que haya tampoco es que haya nada, esto importa. No, 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 hay una diversión y hay una implicación. Sí que hay implicación, pero no apropiación. Mm, Entonces siempre hay cierta diversión de fondo e inocencia, sí, sí. que no es fácil explicarlo, ¿eh? No, pero yo lo entiendo, porque a mí me pasa, ¿no? De repente, yo le digo, entra un pensamiento, porque así como de repente me pongo a pensar de algo que, ¿de dónde salió esto? No, este, no tiene nada que ver con nada, ¿de dónde apareció esto? Me ha pasado muchas veces, ¿no? Y me pasa, sí, eso sí. Sí, como que pareciera que es más de unos son más de uno mismo y otros no, ¿no? Como que pareciera eso, pero en Claro, realidad nada de nadie. claro, claro. Claro. En Algunos realidad al final, son el color de mi vida, digamos, y otros son que no se sabe de dónde vienen, o que no los puedo, se ve que no los puedo colorear, yo no sé. pero está divertido así también. Lo que pasa que, claro, es verdad que puede ser que en la contracción uno se frustre más con eso,
porque como se quiere apropiar y quiere darle un sentido a lo que pasa en ese paquete. Y entonces cuando hay algo que le desconcierta, no le gusta, porque se frustra de algún modo porque no le puede dar sentido a ese yo, porque dice, a ver, pero estos pensamientos que me están viniendo, si no puedo saber de dónde vienen, entonces, ¿de dónde vienen? ¿Quién soy yo? Entonces Alguien no me le lo gusta quitó. mucho eso. Pero en la descontracción sí hay un gusto, sí, sí hay un gusto por, de repente te quedas en unos pensamientos y te quedas ahí divagando, de repente se van, de repente pasan otros que no te interesan y otros te afectan más, pero se van y así. Sí. Pero se viven, que quede claro que se viven. Sí, 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 son como Se viven. parte de la historia, que pensé en esto y entonces hice aquello, ¿no? Y a Sí. propósito de eso, ¿no? La causa y el efecto no existen tampoco. No, no, no. No, pero es que tampoco el suceder. Es que tampoco el suceder, es que el suceder hasta donde yo te puedo decir, no sé, supongo que por la observación, no sé. Es que forman parte del recuerdo. Es todo recuerdo, recuerdos celulares, recuerdos de memoria, sensaciones, que parece que está habiendo un suceder continuo. Tanto pasado lejano, pasado más cercano, presente, futuro, pero son solo recuerdos, sensaciones que están sucediendo ya y, y hacen parecer eso, que es fantástico, que no tiene nada de malo. Claro. Pero es magia, porque pareciese eso. Entonces estás diciendo, ahora estás hablando de justamente del tiempo, que era otra de las cosas que yo, Exactamente. ¿no? O sea, la memoria, ¿qué es la memoria? Entonces, ¿no? Alguna función del cerebro que tendrá que ver con impresiones o son simplemente es lo que sucede, nada más. Que ahora tengo la memoria, ¿no? Que después se ha visto científicamente que este, muchas veces hicieron estudios, ¿no? De personas que dicen recordar algo que nunca pasó, en realidad. Y es una memoria que el cerebro, no sé de dónde salió, lo fabricó, que pasó así. No sé si escuchó, me entró un mensaje, no sé de dónde. Si Eh, tienes que atenderlo, no tengo problema, ¿eh? no, 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 no. Entonces, como que la memoria, ¿qué es? ¿Una función del cerebro o qué es la memoria? Que es una expresión más de la vida que hace parecer eh, que hay tiempo, que expulsa unas imágenes, pero no es solo para mí la memoria mental, es que está también en las sensaciones del cuerpo. Ujú. Hay muchos tipos de memoria. Sí. Y entonces como que el juego es que expresa una amalgama de eso de memoria o memoria que hacen parecer que han pasado cosas y que hay una historia que y parece, pero es un juego del ya, es un juego del ya. Es igual que el espacio, que pareciese que hay separación, ¿no? Porque en las sensaciones, en las percepciones hay cosas que tocas, las tangibles y el espacio que no. Entonces eso hace parecer que hay distancia, pero es todo un juego. Yo lo llamaría un juego energético, de diferentes cualidades, pero nada de eso. Y de que otra, por ejemplo, que tú estás allí, ¿no? En otro lugar y yo estoy en otro, mucho más lejos. Es todo memoria, es todo imaginación. Es un juego del ya increíble, que yo no lo puedo ni explicar, ¿eh? Yo estoy intentándolo, pero no se puede explicar. Bueno, ok, Y entonces te no, quedas ahí. A mí me encanta cuando intento explicar y me quedo sin palabras y me doy cuenta que no tengo respuesta. está bien, está Está bien. perfecto. Sí. Es la mente que siempre busca una respuesta, explicar todo, Sí, analizar todo y que se baje en conceptos, porque en realidad el tiempo es un concepto, sí, sí. claro. Como que Sí, esa una cosa, sensación, ¿no? Porque parece ser que tienes una memoria también de tu cuerpo y que además puedes retener objetos como fotografías, ¿no? Que, es, que te muestren que,
tú eras de una manera. Pero esto es un juego del ya, es un juego del ya que, ¿cómo dirías? Como mm, concentra un montón de factores que hacen que eso parezca que es así, que, que hay un cuerpo que ha vivido un tiempo y que ha vivido un deterioro o una regeneración, lo que sea, pero que es real eso del tiempo, del yo separado, que vive en un espacio con otras cosas separadas. O sea, eso en la descontracción se sigue viviendo, con la evidencia de que es una ilusión, de que no, pero sigue viviendo eso. Estás metido en yo estoy metida en eso, ¿no? No es que me quedo aquí sentada y digo, bueno, no hay separación, no hay nada que hacer. No, no. Claro. El juego sigue. Dice varios de los que hablan, para no hacer nombres, y creo que Tony Parsons también lo dice así, ¿no? Que todo es lleno y vacío a la vez, o real e irreal a la vez, ¿no? Que es muy difícil para el yo poder ni siquiera imaginar eso. Yo tuve la bendición de poder vivir eso y de saber que eso era así, ¿no? Ah, y a propósito, quería decir algo para la gente que puede estar viendo este video, que sepan que yo no desprecio nada de lo que hice en esos 7 viajes a India, igual que tú, ¿no? Todo el recorrido que uno hizo. Claro, ¿no? He aprendido muchísimas cosas y que he dado cursos durante casi 10 años de las cosas que fui aprendiendo y que era casi todo psicológico, en realidad, muy, muy, muy bueno. Pero que lo que yo buscaba era como que la zanahoria adelante, ¿no? Hay que correr un poco más. No, no se llega nunca a esa famosa. He logrado otras cosas, pero eso que buscaba, y por el cual comencé a ir ahí, eso no estaba, nunca, no puede estar ahí porque no hay nada. Claro, porque es que está allá, además. Es que no es que está allá, es que ya está. Ya Ya está, es. El yo creo que es otra cosa siempre diferente. claro, Y claro. está también el que te hace creer que es otra cosa diferente. Pero está bien así, como tú has dicho, aclarar que no es crítica. No, Bueno, claro. la crítica también forma parte de la vida. Pero Claro, yo, es lo que pasó y estoy agradecida en todo caso. claro, yo en mi caso me gusta aclarar hasta donde yo sé. Me gusta aclarar. Pero, ¿cómo me va a parecer un error? O sea lo que sea que hay aparentes yoes queriendo llevar a otros yoes a la salvación. No importa, es vida. Es la misma vida completa, no hay error. Pero bueno, desde aquí o desde ahí nos gusta aclarar cómo vivimos, ¿no? Y cómo lo experimentamos. Sí, sí. Este, eh, para mí, desde que empecé a escuchar este mensaje, cambiaron muchas cosas fueron cambiando, ¿no? Entre ellas, la primera que cambió fue que yo hacía ciertos trabajos espirituales antes y que de golpe no los pude hacer más. No, no quiero ni siquiera hacerlos. No Claro, es pero de sí, mala, y está no, bien. que acá no existe el impulso de querer hacerlo, de Claro, involucrarme en eso, porque es como que lo miro y digo, pero eso es todo fantasía, no, no es parte de lo que, es como decir, ¿no? Como un camino entre comillas, camino, ¿no? Paralelo, es parte de lo real inexistente, no tangible, no. Entonces, este, nada, eso desapareció. claro. Bueno, y si volviese a aparecer, es que va a o sea, No, lo que sea, lo que va sea. a suceder. Sí, porque es más que uno haga lo que haga. Sí, es que incluso haga lo que haga, ese haga lo que hagas también sucede. O sea, Eh, a ver, ya te pregunto, bueno, ¿por qué no aclaras un poquito más eso de que no hay causa ni efecto? La causa y efecto entendido como, bueno, si yo hago esto, voy a conseguir esto. claro, El porque eso entra dentro no, claro, entra dentro del tiempo. Entra dentro de un supuesto que ha habido, pongamos en un presente, una causa, y que en un futuro va a haber un efecto, ¿no? Una consecuencia. sí, Entonces, realmente es un juego.
cuando se supone que viene la consecuencia, en ese ya hay una memoria de cuál fue la causa, pero esa causa está en el ya, en esa memoria, en ese instante. O sea, no, no hay nada de ese tiempo que pasó y que llevó de la causa a la consecuencia. Sí. Es igual que la casualidad o la causalidad o la sincronicidad. Mm. Pero aún así a mí me encanta jugar. O sea, no significa que yo... O sea, a mí me encanta jugar. Me Acá, encanta jugar a esto. Sí, pues sí, me yo, encanta deducir. A mí me encanta deducir. Claro, esto ha pasado, porque, pero en realidad, de fondo, sé que nada de eso tiene sentido. Entonces, como una niña chica que está jugando puedo, claro. pues, ser humana, supongo. Mm. Sí. Sí, sabes que desde la ciencia, la neurociencia, hizo experimentos y vieron que cuando uno, por ejemplo, dice, levanto el brazo, en realidad el levantar el brazo, la orden al brazo ya se la dio el cerebro microsegundos antes de que yo piense que voy a levantar el brazo. Así que es una evidencia de que eso, ¿no? Es una evidencia de que no hay causa, nunca hay un yo que dice que va a ser, está sucediendo y después viene el yo y se Sí, adueña de esa acción, ¿no? De ese pensamiento, de esa situación, ¿no? ¿Qué y dice? por ejemplo, vete al corazón latiendo. Está ahí latiendo. Claro. Está ahí latiendo. Y dice, no, las células. ¿Y quién es la célula? ¿Quién se encarga de...? Es que, ¿quién? No hay quién. No hay quien, claro. ¿Qué es la maravillosa vida de es que ese no quién, esa nada y ese todo que está sucediendo, que no es la nada como algo que observa el todo, eso es separación, ¿no? Es Claro, es todo, esencial. todo es una mezcla, como una mezcla de un pastel, todo ahí. Y a la vez pareciera, ¿no? Porque es como que hay como una cosa a destiempo, me da esa impresión, ¿no? Que yo digo que la ley de atracción y voy a pensar y qué sé yo, A mí me encanta, a mí me encanta. suceden, pero yo en realidad no necesariamente porque yo hice todo eso, sino que suceden porque, qué sé yo, a lo mejor tenía que suceder, iban a suceder de todas maneras, pero nunca lo voy a saber, porque como me hice todo ese trabajito, sucedió. Mira, yo antes era muy escéptica. ¿Eh? Yo antes era muy escéptica. Bueno, tampoco muy, voy a decir muy. ¿Antes de Era cuándo? más, ¿Antes del clic? no, antes de la introspección Ah, y de conocer todo este mundo espiritual. Y supongo que sucedió un aburrimiento por el escepticismo, como que ya está. Y entonces, de repente, pues aparecieron ciertas circunstancias supuestamente que me llevaron a percibir de otra manera y de repente pasar de la incredulidad a la credulidad. Y entonces ahora con la credulidad me divierto muchísimo. O sea, yo me divierto muchísimo con los angelitos que me cuidan y con, uy, sí, sí, yo me divierto muchísimo. Sí, los seres de luz, pero lo digo en serio, o sea, me gusta decirlo como una niña, pero me implico y cuando pido de verdad y esto y sucede solo. Sucede que aquí hay un a eso paquete, voy, que sucede. claro, sucede que sí, sucede que hay un paquete llamado Rocío que le fascina ahora el mundo divino y, y de luz y de protección y ver cosas que no son tangibles y escuchar y uf, me encanta. Supongo y suponer, porque tampoco será así, claro, por supuesto, es que es porque ya hubo una etapa, aparentemente, de todo lo contrario, y ahora hay una etapa, pues, de jugar. Es como un niño que se cansa de un juego y de repente descubre otro totalmente distinto. Y lo Claro, deja apartado y se va al otro juego. claro. Pero En no mi hay nadie, caso, no hay nadie, perdón. yo en mi caso estuve jugando como obligada, forzándome a jugar, digamos, a todas estas cosas, porque estaba forzada porque quería conseguir algo, al Mm. revés, ¿no? Y ahora que vi que no es eso, dije, "Ay, ¿yo ¿para qué voy a jugar? Y Igual está que bien, el claro. personaje que uno tiene que sostener porque cree que si entonces tengo que ser buena, porque solamente los buenos, porque, ¿no? En vez de ser nada más.
¿no? Lo que uno es, lo que sea que uno es, lo que surge, que en realidad es lo que siempre somos también, ¿no? O sea, porque sucede, porque acá tampoco, al menos inconscientemente, no hay un yo, como en nadie hay un yo. Entonces las cosas suceden, pero viene el yo y dice, no, yo lo hice. Y ese mismo yo que dice, yo lo hice, es el que se, ay, no, que se esfuerza para lograrlo y qué sé yo, y es muy pesado ese trabajo. ¡Qué liberación! Ahora, el esfuerzo sigue apareciendo. O Sí, sea, transpira, suda, así. te cansa, pero pues eso, no hay nadie. Y nunca hubo nadie, ni la ilusión tampoco. Sí, no se siente como un eso. Oh, yo, lo que estoy pasando, lo que estoy. Sí, como una, No, no, no se queda en eso, no se queda ahí. Ahí es cuando está la apropiación. sí, sí. Y claro, y que resulta muy real y una carga tremenda. Más Sí. imagínate un yo que cree de verdad que ha nacido como un yo y que va a morir y que se va a extinguir, pero bueno, luego también puede tener esperanza de que hay reencarnaciones. O, Eso te quería claro, preguntar pero de cómo se ve claro, de las vidas pasadas y toda la reencarnación y todo eso. claro, es que al final todo eso, visto desde la contracción, es como una especie de Salvación. aferrarse a un clavo ardiendo, porque es como creas, como creas eso de verdad, en la contracción se cree de verdad, pues claro, estás desesperado, desesperado porque eso sea así y para que se alargue lo máximo tu existencia. Pero a la vez está desesperado, desesperada porque se acabe también. Porque es la paradoja del yo que quiere que su existencia no se acabe por miedo a que se acabe y a extinguirse, pero a la vez está ya cansado, cansada de sí mismo. Y de estar separado y de sentir esa pérdida de alguna forma. Entonces la descontracción sí, o sea, ese juego de, sí, claro, ese juego de en el tiempo, en el espacio y que está el que cree que todo termina con respecto al cuerpo físico, a la experiencia física cuando sucede la muerte, ¿no? La llamada muerte, o el que no, el que cree que hay reencarnaciones, sean físicas, ya sean en otras dimensiones. Y que sí, o sea, a mí me encanta jugar a eso, pero obviamente no hay una seriedad en el sentido de que no hay nadie ahí que esté viviendo eso, no hay nadie muriendo, no hay nadie reencarnándose, no hay nadie, eso sucede. Lo que sea que suceda en el ya sucede. Claro, claro. Y ahora me ha venido este recuerdo de alguien que, bueno, creo que ha sido más de una persona la que me ha preguntado sobre si cuando el cuerpo muere, que por fin sucede la descontracción, como que si ya por fin sucede el descanso, el super descanso deseado del yo, Sí. ilusorio. Es que eso no está garantizado, porque que la vida no se limita a un cuerpo físico para contraerse. Ay, se va a acabar otra vez la reunión. 10 minutos. Qué pronto se me está pasando, ¿eh? Ay, ay, ¿qué ¿Cuánto queda? dice? ¿Estás ahí? Sí, Ah, yo no, te veo. espera, yo no te veo. Ahí está, ahí está. ¿No? ¿Ahora? Ya te veo. No. Toqué algo que no sé lo que hice. ¿Cuánto queda para saber, para responderte más o menos rápido? 9 minutos y 41. Ah, bueno, está bien. Es que eso no se sabe, porque ya te digo, la vida no está limitada a nada. Puede hacer lo que quiera. Es que es pura libertad. Es que ni siquiera hay una vida intencionando hacer algo. Es que hay pura libertad. Entonces, eso de que la muerte va de la mano con la descontracción, puede que aquí, 3 segundos antes de la muerte, de repente me contraiga, no sé. Claro, igual no, todavía no te moriste físicamente, así que no nos podés contar. Y Sí, es que no, dicen es como que que no, o sea, que no hay nada que muere. Había un maestro de la India que llamaba Nisargadatta Maharaj, y él decía, no te puedes morir porque nunca naciste. eso sí, o sea, exactamente. Sí, Que nunca hay nadie, nada nació, nada nació. El nacimiento, ese proceso, es- en ese aparente suceder, ¿no? De que nace, que luego va creciendo, todo eso es que sucede.
te sucede. Es que las palabras al final no llevan a nada, pero es divertido, a mí me encanta. Bueno, para no tener que cortar así de golpe como hicimos en el otro, entonces, Claro. ¿hay algo más que quieras decir para cerrar? Bueno, que me he divertido muchísimo, Qué me ha bueno. encantado, es verdad. A mí me gusta mucho divertirme y pasarlo bien y sentirnos así como en familia, y la verdad que me ha encantado. Y bueno, ahora mismo pues, es que, ¿qué puedo decir más? No sé, es que añadir sería por añadir. O No, reafirmar no, alguna cosa, no sé. sí, que, que ya está, es que está todo bien. Está todo bien aunque esté mal. Está todo bien, es que no hay nadie, es que está todo completo ya. Ya es completo, tal cual es, ya es completo. Gracias, Rocío. Decime, si la gente se quiere contactar contigo en tu canal, yo me acuerdo que está el correo electrónico, pero tú quieres, yo lo voy a poner acá abajo de la descripción, voy a poner tu canal y no sé si puedo poner tu correo también. Lo que quiera. Bueno, Sí. eh, así que Adriana, muchas gracias, ¿eh? gracias a Por la ti. invitación y por tu amabilidad, por tu cercanía, de verdad. Ay, gracias, gracias. Ojalá que nos veamos otra vez. Sí, cuando quiera, a mí me ha encantado. Bueno, te tomo la palabra. Bueno, ok, entonces ahora voy a... Gracias a todos por asistir y ahora en la descripción queda entonces el canal de Rocío y su correo electrónico para quienes quieran contactarla. Y voy a traducir este video, le voy a poner subtítulos en inglés, así que por favor, todos los que tengan amigos que hablan en inglés y que también están en estos temas, compártanlo porque esa es la intención. Yo cuando la encontré a ella vi Qué que maravilla. era un poco diferente el mensaje, entonces dije, nada, lo quiero compartir en inglés. Y yo no sé por qué esto. Ah, tengo todavía 6 minutos. Bueno, está bien. Estoy mirando, tiene dos relojitos acá. Pero puedes cortar cuando quieras, no tampoco te tienes que aferrar a los minutos. Ok, ok, ok. Bueno, nos estamos comunicando, te voy a avisar cuando lo Sí, hayas subido. ¿Ok? muy bien. Gracias, Gracias, Leana. gracias. Un abrazo. Un abrazo. Chao.